Y enganchó con la ciudad, diciéndole a la ciudad que él era su papá. Claro, y él todo lo que decía es, yo hago esto porque Tu papá te quiere. hizo un gancho impresionante con la ciudad y gran parte de la ciudad lo amaba porque él era su papá. Tú no puedes pretender ser un buen papá y no ser un buen esposo. Estas son cosas que no son compatibles. Casi pierdo a mi esposa. Entonces, cuando llegó a mi esposa que se me está muriendo, yo dije, no, esta es la última. Pero que va, esa no fue la última. La última fue la del hijo. Él no está evaluando lo que hizo el hijo. Está evaluando es cómo eso que hizo el hijo afecta a su imagen delante de sus amigos. Porque yo tuve un papá que él prometió que iba a ser mucho mejor que el papá que él mismo tuvo. Todos los días eso me hacía media a mí. Yo tengo que ser papá para hacer eso que mi papá hizo conmigo, hacerlo con un pelado. Ahora que yo tengo mi hijo, yo estoy seguro que lo que yo siento por mi hijo es lo mismo que siente mi hermano por los suyos biológicos. Hablando de la teología de la adopción. Ok. Orando y meditando mucho en el Señor, comencé a buscar en la Biblia para ver si habían casos de adopción. Y entonces encontré 3 casos que me llamaron muchísimo la atención. Tirar. Hay 2 maneras de difundir la luz, siendo la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Somos la lámpara. Bienvenidos a toda nuestra comunidad de la lámpara. Estamos en el episodio número 1. Así que hoy tenemos un amigo de la casa, un amigo muy especial, un amigo con mucha sabiduría, un amigo rayando en lo nerd, pero tiene una gran sabiduría del cielo, es un don de Dios. Y vamos a tocar un tema muy especial en el contexto del mes del Padre. Así que le presento a Donny. Hola, John, muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Me siento muy, muy contento de estar aquí en la lámpara, en el primero, ¿no? En el primer número 1. episodio, bienvenido. Estás inaugurando esto. No, bueno, el 0, ¿no? Hubo un 0 y tú eres el 1. O sea, tú eres el oficial, el invitado, el primer invitado que tenemos de manera formal. Soy el 1. Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Creemos que tu historia va a conectar con mucha gente. Me gusta la frase de que esto para mí es una necesidad impuesta, ¿no? Esto es una imposición para mí. Me toca hacerlo. Me toca hablar del tema. Ok, sí. Hay verdades y experiencias que necesitan ser contadas para precisamente en este espacio de la lámpara poder iluminar e inspirar a otras personas. A otras personas. Donny, háblanos de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo actualmente trabajo en una empresa que se dedica a desarrollar software. Hacemos aplicaciones móviles o aplicaciones web para otras compañías. Entonces, estoy allí estoy trabajando y bueno, haciendo lo mejor posible para que el mundo sea más fácil. O sea, desarrollas app también. Sí, desarrollamos apps. Okay. Desarrollamos apps. Donny, entremos en materia de esta conversación. Ok. Donny, ¿cuál es tu mayor dolor o preocupación por la ciudad? Ok. Mi mayor dolor y mi mayor preocupación por Cartagena es el tema de la orfandad. Creo que somos una ciudad huérfana de una u otra manera y somos huérfanos en el hogar, somos huérfanos en las empresas, somos huérfanos a nivel estatal. Creo que somos huérfanos y hay que trabajar en arreglar el tema de la orfandad. ¿Cartagena necesita afianzar en ese tema? Sí, claro. Mira, bueno, hay muchas estadísticas y ahorita más adelante de pronto hablamos de números, pero las cifras hablan de que tenemos muchas adolescentes que quedan embarazadas y esos novios no se hacen cargo de los hijos que traen, por ejemplo. Estamos hablando a nivel de empresas de gente que no le importa qué pase con el empleado y los empleados siempre están asustados porque no sienten que hay alguien que tiene las riendas y vamos a hacer que todos crezcamos, sino que se comportan como padres irresponsables. Entonces hay orfandad también en las empresas. Y a nivel estatal también, o sea, es más, te comentaba fuera de cámara el tema de que nosotros podemos medir cómo está la sociedad en el tema de orfandad con temas políticos. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de un concejal que un día me llamó para hacerme unas consultas
y me preguntó qué estaba haciendo. Y yo le conté que estaba barriendo. Y entonces se echó a reír. Se rió y cuando se rió me dijo, ¿tú qué estás haciendo barriendo? Y entonces lo primero que vino a mi mente fue, este hombre no ayuda a su mujer en la casa. No la ayuda porque de pronto confundió la masculinidad con machismo, por ejemplo. Claro. Entonces, generalmente ese tipo de comportamientos están asociados a la orfandad. Es decir, tú no puedes pretender ser un buen papá y no ser un buen esposo. Estas son cosas que no son compatibles. Entonces, allí detecté, mira tú, a nivel político, ¿no? Después tenemos el caso de un gobernante. Tenemos un caso de un gobernante aquí en la ciudad que sí lo sabe. Y estoy seguro de que tiene cifras claras del tema. Y enganchó con la ciudad diciéndole a la ciudad que él era su papá. Yo soy tu papá. Claro, y él todo lo que decía es, yo hago esto porque tu papá te quiere. Y con eso hizo un gancho impresionante con la ciudad y gran parte de la ciudad lo amaba porque él era su papá. Entonces un político se dio cuenta de la orfandad y pues dijo, yo voy a decirle a la gente que yo soy su papá y eso le funcionó. Y que mucha gente quizás no lo entendía, simplemente lo vieron como un cliché. Quizás. Claro, mucha gente creyó que era un marketing común y corriente, pero no era un marketing común y corriente. Era una cosa que le estaba pegando en el corazón directamente a la ciudadanía. Además de ese, te vamos subiendo, ¿no? Fuimos primero con un concejal. Luego con un alcalde. Fuimos con un alcalde. Y luego con un presidente. Entonces, vamos a tocarlo a nivel de un presidente. Mira, tenemos el caso de un presidente que fue capaz de decir en frente de millones de colombianos, y salgámonos del país, porque esto es un tema que se vio a nivel internacional, un presidente que el hijo cometió un error grave y el presidente dijo, no, es que yo no lo crié. Entonces, podemos ver que en ese contexto de la política y estatal, nosotros encontramos que hay orfandad. ¿Y te puedes imaginar cómo se sentiría el hijo de ese presidente? El hijo de ese presidente tuvo que romperse el corazón. Porque de pronto ya él lo sabía, pero una cosa es que se sepa y otra cosa es que te lo digan así en público. O sea, tuvo que romperse el corazón de una u otra forma. Eso pasa con los hijos, aunque no hayan tenido la mejor relación con los papás. No esperan que el papá los niegue. Y fíjate, hay unas estadísticas a nivel Colombia y que creo que Cartagena no se escapa de eso. Aunque la estadística es de hace varios años, quizás no ha variado mucho, más del 51% de los niños viven sin los padres. Y tú me habías comentado que Cartagena está dentro de los picos hacia arriba, o sea, podría ser más. Sí, departamentos como Antioquia, ahí algo de eso pasa también en Bogotá, pero Cartagena tiene unos niveles también bastante altos en este aspecto, ¿no? De hogares que crecen sin el papá o sin la mamá. El porcentaje que se maneja de esa estadística, que son unas estadísticas de un estudio que realmente se hizo en el 2014, pero que se difundió la información en el 2017, en el cual participó Profamilia, hablan de un 52.6% de niños que crecen con su papá. Estamos hablando de niños que van de la primera infancia hasta la primera adolescencia, es decir, estamos hablando hasta los 15 años aproximadamente. Crecen o sin el papá o sin la mamá. Aproximadamente el 37% de los casos es que están definitivamente sin el papá. Oh, ok. Están sin el papá por cualquier caso. Pero solamente el 2 algo por ciento, menos del 3%, es porque el papá murió. Eso quiere decir que ese 37%, casi 38%, están sin el papá, aunque el papá esté vivo. Entonces estamos hablando de una orfandad, no porque el papá murió. Estamos hablando de una orfandad de un padre que está vivo, pero que por algún motivo, ahí sí nosotros no entramos a juzgar cuáles son los motivos, pero el tema es que el dato está allí, viven sin su papá. Aparte de eso, súmale los padres presentes, pero al mismo tiempo ausentes. Y ese es uno de los datos que más nos debería preocupar, ¿vale? Hijos que les va mal en la escuela, pues ¿por qué? Y tú hablas con ellos y después el psicólogo de la institución se dio cuenta de que se siente solo porque no tiene a su papá nunca, aunque el papá vive en casa. Pero siente que no cuenta con ese papá. Entonces, para mí ese es un caso que es... Porque es que si tu papá no está por algún motivo, pues no está. Ajá. Pero si el papá sí está y tú sientes como si no estuviera, eso es un tema que hay que abordar y hay que prestarle atención. Y eso es lo que tú llamas orfandad. Oh. Eso es a lo que yo llamo orfandad. Esa es una orfandad de las que más me preocupa. Ok, perfecto.
Esa es de las que más me preocupa. No, y fíjate, Donny, creo que tiene, de alguna manera, directa o indirecta, tiene que ver con el tema de la masculinidad. O sea, del padre o el hombre que está físicamente, pero no está en el sentido de cumplir su rol. Aunque las mujeres, precisamente creo que, bueno, esto tendría para otro tema de discusión y una conversación diferente, que las mujeres han tomado ciertos roles masculinos porque el hombre ha estado ausente. Sí, totalmente. Por ejemplo, el papá que prefiere ver el partido de fútbol que sentarse a jugar a la pelota con el hijo. Hay una estadística que dice que las mujeres le dedican a los hijos aproximadamente 33 horas de la semana, mientras que el hombre no supera las 3 horas para dedicarlas al hijo. Entonces estamos hablando de un niño que es huérfano no porque el papá murió, sino porque el papá está allí, pero pareciera que no estuviera. Y ese es un tema que tenemos que comenzar a trabajar, porque si un amigo mío o mi jefe o un colega, quien sea, llega a mi casa y me encuentra jugando con mi hijo, pues eso no tiene que significar que yo soy una persona débil. Eso, al contrario, quiere decir que soy muy fuerte. Soy lo suficientemente fuerte para dedicarle tiempo de calidad a mi hijo y jugar a la pelota con él. Y mira este caso común. ¿Quiénes son las personas que más van a recibir los boletines y las quejas en el colegio? De los hijos son las madres. Son las madres. Aunque técnicamente hace parte del rol masculino. Sí, totalmente. Es más, todo lo que atañe a tu hijo tiene que ver contigo. Exactamente. En el tema médico. También. Precisamente estaba en todas las citas médicas de mi hijo, yo voy. A todas, absolutamente a todas. Y generalmente encuentro que las madres son las que llevan a los niños a la cita médica. Y yo considero que el padre debería estar siempre ahí. Eso da una seguridad impresionante a los niños. Entonces, yo le decía, hoy precisamente tuve una cita médica con mi hijo. Y entonces yo le decía a mi esposa, ¿sí te diste cuenta que todas las que traían a sus hijos estaban casi solas? Vienen solas? O sea, yo logré ver hoy por lo menos 8 citas médicas de niños y solamente 2 parejas. El resto llevaron a sus hijos solos. Entonces estamos hablando que de 8 2, por lo menos hoy un 25% solamente fueron papá y mamá. El otro 75% solamente las madres. Y fíjate, esa es una estadística que si bien no está definida, concretada con números, pero es una estadística que nosotros diariamente la vivimos en nuestra ciudad. Nosotros vemos, por ejemplo, a mí me ha pasado lo mismo. Cuando yo llevo a mi niña al médico, a su evaluación periódica, siempre veo a muchas mujeres aún embarazadas a su cita de control solas. O sea, desde el embarazo vemos la ausencia del padre, la ausencia del padre. Podemos buscar excusas, podemos decir que tema de trabajo, que no sé qué cosa, pero normalmente las citas médicas son programadas y con tiempo. Sí, totalmente. Cuando yo estuve, de esto de pronto hablamos, no sé si en otro capítulo o de pronto más adelante, pero yo estuve yendo a citas con mi esposa por el tema de fertilidad. Y entonces, pues, a nosotros nos quedaban viendo raro porque yo siempre estaba en todas las citas. O sea, no hubo una cita a la que yo no fui. Entonces, fueron años de citas y yo estuve en todas. Cuando estuve en otra ciudad, en un tema de fertilidad también con mi esposa, eso ya era natural. Es más, era casi una exigencia. Los hombres debíamos ir con nuestras esposas porque se trata de 2. O sea, los hijos lo hacemos 2. Entonces... Pero aquí en la ciudad es muy raro que el médico te exija o permita incluso que el hombre esté. Cuando a mi esposa le iban a hacer revisiones, etcétera, a mí me dejaban, aquí en Cartagena, me dejaban como en una sala de espera, pero en otras ciudades del país me decían, no ingrese, que esto es de 2. No, a mí también todavía me hacen lo mismo. A mí me dejan esperando fuera. Bueno, eso tenemos que trabajarlo, ¿sabes? Eso tiene que ver con la paternidad, ¿no? Ok, Donny. Ok. Ya entrando un poquitico más en el tema. Tú me has expresado ese dolor. Ahora, no vinimos aquí a criticar para esto. Sí, a quejarnos solamente. Cuéntame, Donny, entonces, ¿cómo se vería una paternidad ideal? Ok. Bueno, la paternidad ideal debe ser una paternidad que provee, ¿no? Y que cuida.
básicamente. Esas son las dos cosas en cualquier aspecto del amor, ¿no? Tienes que proveer y tienes que cuidar. Si tienes una novia, tienes que proveer, tienes que invitarle para un buen helado, pero tienes que cuidar que lo que significa ese helado permanezca en buenas condiciones. Entonces, en cualquier contexto de la vida y lo que tenga que ver con el amor se reduce en que tengo que proveer, tengo que cuidar. Ajá. Así debe ser la paternidad. Entonces, la paternidad tiene que ser una paternidad en la que tú provees a tus hijos y los cuidas. Y cuidas eso que le estás proveyendo a ellos, ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué cosa vamos a proveer nosotros en una paternidad ideal, ¿no? En una paternidad que es responsable. Y que, entre otras cosas, para mí es bíblica, porque todo esto que aprendimos, lo aprendimos porque está allí escrito en la palabra de Dios. Genial. Entonces, la paternidad ideal es una paternidad que le ofrece a los hijos disciplina, Ajá. tiene que proveerles afirmación y tiene que darles sustento para cualquiera de las cosas que ellos necesitan a nivel emocional, a nivel financiero, a nivel espiritual, en todas ellas, ¿no? Entonces, tiene que ser una paternidad que se preocupe en todos esos aspectos por proveer y por cuidar eso que proveo. ¿Dónde entraría el límite, el colocar límite? Ok, lo que pasa es que los límites son una forma de expresar amor. Ok. La mayoría de en este caso de las niñas, sobre todo, ¿no? De las niñas que yo he podido conocer que se criaron sin los papás, cuando están adultas le reclaman a los papás. Se quejan. Claro, ¿por qué tú nunca me pusiste el límite? ¿Por qué siempre me dejaste ir donde me dio la gana? ¿Por qué nunca me dijiste que comer esto no era sano? ¿Por qué nunca me dijiste que no me fuera para rumba? Mira que por eso quedé embarazada. ¿Sí? Entonces se quejan de que no le pusieron límites. Para los hijos los límites son una forma de expresar amor. Entonces, cuando tú pones límites, estás proveyendo y a la vez estás cuidando. O sea, bueno, a lo que estás diciendo, yo siempre me veo el tema por ejemplo, de las barandas y de las señales de tránsito. Cualquiera podría decir que las barandas y las señales de tránsito son para dañarle la vida a la gente, pero realmente... Para hacerlo llegar tarde a los lugares. Pero realmente para protegerte. Es para protegerte. Bueno, el Estado no te ama, pero te pone límites. exactamente. Entonces los límites son una expresión de amor, lo que tú quieres decir. Sí, total. La disciplina, ¿dónde entraría? Ok, lo que pasa es que la disciplina va a crear un estilo de vida y hábitos en el niño. Entonces, si tú no lo disciplinas y si no le enseñas qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas, pues va a pasar lo mismo que con el tema de los límites. Algún día te lo van a reclamar. Entonces, ahorita más adelante te cuento una anécdota que tuve de mi primera semana de adopción que tiene que ver precisamente con ese tema de las disciplinas, ¿vale? Entonces me recuerdas, ¿no? Que no se nos olvide. Yo creo que también el tema de la disciplina ha sido muy, muy tergiversada. Hay mucha gente que quizás precisamente no quiere ni disciplinar ni colocar límites a sus hijos precisamente por el temor de que la recepción por parte de su hijo sea más bien como que este me odia, este no me ama. Ok, bueno, de eso era que iba a hablarte después, pero vamos a enseguida. Gracias que lo tocaste. Mira, cuando yo adopté la primera semana, sufrí y lloré, literalmente. O sea, yo parecía un niñito chiquito y mi esposa diciéndome, ven acá, no llores. Porque yo lloraba porque yo veía que mi hijo estaba haciendo cosas y yo necesitaba disciplinarlo. Y yo decía, pero, ¿y si él es adoptado y entonces no me va a amar por estarlo disciplinando? Pero entonces, después de orar y reflexionar del tema, yo dije, pero si él tiene 2 años, él no sabe que él es adoptado. O sea, él no me va a amar o a dejar de amar porque yo lo discipline. Entonces, comencé a disciplinarlo desde ese momento y me di cuenta que cada vez que yo lo disciplinaba, el tema es cómo lo haces, ¿no? Cómo disciplinamos. Eso hay que estar muy claro. O sea, disciplinar no es llegar a destruirlo, ¿no? O sea, entonces me di cuenta que cada vez que lo disciplinaba, me besaba más, me abrazaba más y me buscaba más. Entonces concluí que una buena disciplina, cuando tú haces la disciplina de la manera correcta, pues eso se va a reflejar en que ellos van a percibir amor en eso. O sea, a corto, mediano o a largo plazo va a generar frutos. Eso va a dar frutos. Y es espectacular porque cuando tienes niños pequeños se nota en el muy corto plazo. No, y fíjate que en una cultura cortoplacista que tiene la tendencia a querer resultados rápidos, eso es muy doloroso porque hay muchos resultados que de alguna manera se ven reflejados a los años. A los años. Qué bueno verlo enseguida, pero en muchos casos agradecen a los 15 años, a los 20 años, dicen, papi,
Gracias por Gracias disciplinarme. gracias por Vale. disciplinarme. Pero en el momento de pronto no gustó mucho. El tema es que, y es bíblico, la Biblia dice que al principio la disciplina no gusta. No gusta, pero No luego gusta. hay gozo. Sí, claro, después se convierte en gozo. Entonces, chévere que podamos tener y nosotros tenemos que ser muy claros. Tenemos que tener la capacidad de entender que vamos a tener frutos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hay un punto que a mí me parece bien interesante, John, y es el tema del perdón. Una de las cosas que nosotros, los que vamos a ser papás, no solamente por adopción, cualquiera que quiera ser papá, tiene que estar dispuesto a perdonar y perdonar rápido. Porque es que ellos son humanos igualitos a nosotros. No se puede expulsar la oscuridad de una habitación a patadas. Simplemente hay que abrir las ventanas para dejar que entre la luz. Somos la lámpara. Y bueno, en el tema de la disciplina, a mí me ha tocado aprender, en mi caso personal, en caso de John, me ha tocado aprender de que yo no debo disciplinar pensando en las acciones solamente. Principalmente yo debería aprender a disciplinar pensando en las motivaciones, intentando pastorear o educar primeramente su corazón. Y creo que estamos en una cultura en donde somos reactivos. Si tú haces, entonces el papá o la mamá enseguida comienza a reaccionar sin tener en cuenta el tema del corazón, de las motivaciones del muchacho. Sí, mira, hay un tema que a mí me parece interesante y es que a los adultos a veces se nos olvida que ellos son niños. Se nos olvida que son adolescentes y se nos olvida que son jóvenes, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos que un niño de 2 años pues reaccionara con la conciencia que tiene un adolescente de 15 o la responsabilidad que tiene un joven de 25. Y no es así, o sea, tiene 2. Y nosotros tenemos que aprender a comprender que ellos reaccionan a los estímulos de una forma muy diferente que nosotros. Entonces, cuando se nos olvida eso, nosotros cogemos y nos bajamos de nuestro rol de papá y nos ponemos en un rol que es como de hermanos y vamos a pelear. ¿Sí? Entonces, si tú rompiste la taza, entonces yo te pego porque rompiste la taza. Y lo primero que nosotros deberíamos averiguar es por qué rompió la taza. ¿Qué lo motivó? Claro, ¿cuál fue el motivo? Cuando yo entiendo cuáles son las motivaciones, pues entonces tengo la posibilidad de diseñar y de estructurar formas de corregir, no de ir a actuar de inmediato. Y eso suena un poco como a cliché psicológico, pero no es así, es real. Hace aproximadamente unos 7 meses estuve participando en un proceso de formación para futuros servidores y líderes. Y entonces compartía con ellos el tema de aprender a contar hasta 10. Ajá. ¿Vale? Porque la Biblia nos enseña que si el niño se equivoca hay que corregirlo. Y habla acerca de una vara. El tema es que todo el mundo cree que la vara es simplemente una correa o una chancleta, ¿no? Y hay muchas formas en las que se manifiesta la vara. Claro, entonces nosotros le decíamos a los papás, cuando vaya a corregir al hijo, vaya por la vara. Y en ese viaje de ir a buscar la vara... Cuenta hasta 10. Usted va contando, ¿no? Y cuenta hasta 10. Lo otro que sucede muchas veces cuando vamos a buscar la vara es que en el camino incluso nos da risa qué fue lo que nuestro hijo hizo. Y entonces se nos baja la ira. Yo por lo menos, cuando Elier está haciendo algo así que está súper desobediente o le salió con groserías a la mamá o algo así, yo le digo que voy a ir por la chancleta. Y entonces busco la chancleta y no la encuentro. O sea, no encuentro la chancleta y me da risa que no encuentro la chancleta. Y en el camino ya se me quitaron las ganas de darle con la chancleta. Y realmente es la oportunidad que tengo para diseñar. Y para la próxima que él haga eso, tengo que tener ya dentro de mis estructuras de pensamiento, pues, metodológicamente hay que hacer esto y esto. Aunque suene chistoso, tú dices algo parecido al consejo financiero sobre las tarjetas de crédito. Déjela en la casa. Sí, deje la tarjeta en la casa. Cuando se te active la motivación cuando vas a comprar algo por impulso, en el trayecto de regreso a casa, tú puedes repensar si vale la pena o no vale la pena. Piensas en la cuota de manejo, piensas en cuántas cuotas, en la comida, que se te dañó la nevera y la tienes que arreglar, y en el camino se te quitan las ganas de comprar lo que ibas a comprar. Y donde yo creo que también hay que incluir el tema de no solamente valorar o tener en cuenta el corazón del niño, sino la motivación del padre. Claro. Los padres tenemos que entender
que ellos se equivocan lo mismo que nosotros. Entonces, cuando yo lo voy a corregir a él, yo tengo que pensar cuántas veces yo he hecho eso. Claro. Yo tengo que evaluar mi propio corazón. Claro. Por ejemplo, en estos días estaba en ese tema romántico con mi esposa. Yo dije, no, tenemos que... nuestro noviazgo no se puede debilitar por la llegada de nuestro hijo. Tenemos 15 minutos del último capítulo de la serie que no nos hemos visto, amor. Veámoslo. Y nos fuimos a ver los 15 últimos minutos. En esos últimos 15 minutos de ese capítulo que nos hacía falta de la serie, no nos dimos cuenta y nuestro hijo estaba feliz en el suelo y batía las manos en el suelo y nos lo quedábamos viendo y nosotros decíamos, wow, está feliz. Debe estar feliz porque nos ve felices a nosotros. Cuando nos terminamos de ver la serie, nos dimos cuenta que estaba feliz porque había sacado así toda la adrenalina que tenía, le había arrojado una maceta al televisor. Rompió el televisor. O sea, la felicidad que él tenía era endorfina que se había regado por todo su cerebro al ver la maceta como volaba hacia el televisor. Y yo le dije a la mamá, te vas a morir. Y me dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo, te vas a morir. Y le conté que el hijo acababa de partir el televisor. Y ella dijo, sí, me voy a morir. Me voy a morir. Entonces yo le decía, amor, no lo puedes regañar diferente de la forma en que lo regañabas antes de enterarte que te rompió el televisor. No lo puedes castigar de una forma diferente a como lo hubieras castigado antes de enterarte que rompió el televisor. Porque nosotros le hemos roto el televisor a Dios en la cara 1000 veces. Wow. Nos hemos equivocado muchísimo. Entonces, así como nosotros nos hemos equivocado, él también se equivocó. Y entonces le logré sacar una sonrisa a la mamá porque ella ama ese televisor. Sí. Entonces, pero logramos entender que definitivamente tenemos que evaluarnos a nosotros mismos cada vez que vayamos a evaluarlo a él. Wow. Yo no sé si tú has visto gente decir o expresarse de la siguiente manera. Voy a intentar recordar porque lo tenía aquí en la mente. Cuando intentan disciplinar al muchacho diciendo, es que me has dejado mal, me has dejado en vergüenza. Yo comienzo a evaluar y digo, o sea, tu motivación para disciplinar a tu hijo es que fue herido tu ego. Maltrataron el ego. Su prestigio. Claro que sí, su buen nombre. Ahora, ¿qué dirán mis amistades? Él no está evaluando lo que hizo el hijo. Está evaluando es cómo eso que hizo el hijo afecta su imagen delante de sus amigos con respecto a la gente del trabajo, a los colegas, etcétera. Entonces, creo que es una muy mala forma en la que nosotros estructuramos cómo vamos a castigar a nuestros hijos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces lo que decimos daña más que lo que hacemos. Ok. O sea, las palabras podrían maltratar mucho más que un correazo. Y evaluarnos. Sí. Qué bien. Tony, bueno, tú nos has dado indicios en esta conversación para quienes han escuchado esta conversación. Si han escuchado a Donny decir adopción cuando adopté. Bueno, Donny, obviamente ya no es tan sorpresa. ¿Cómo te está yendo en tu nuevo rol de padre? Muchos no saben que ya eres padre. Bueno, ya tú adelantaste, pero no cualquier padre. Tú eres un padre que adoptó. Cuéntanos la historia. Ok. Bueno, yo tengo 16 años casado con mi esposa. Ajá. No habíamos podido tener hijos. Habíamos intentado con muchos métodos de fertilidad. Y en el 2016 le apostamos por la última forma en que íbamos a hacerlo. Fue por una inseminación in vitro ICSI. Esa es una inseminación, te cuento. Lo máximo. Sonó como que lo más. Sí, como que a lo máximo. El nombre habla por sí solo. Vienen y buscan dentro de los millones de espermatozoides del hombre los mejores. O sea, los que tienen así que se les ve que van a echar buena fibra y escogen lo mejor de lo mejor y lo apartan. Y después de eso le inyectan, no sé, ponte tú unos anabólicos. Y entonces, o sea, se veía que iban a echar buena fibra y los ponen súper robustos, ¿no? Así, Mike Tyson.
buscan los mejores óvulos de la mamá y le hacen lo mismo. Los ponen espectacular. Lo pone Jennifer López. Super Jennifer López, sí. Entonces, vienen y fecundan. Luego de que fecundan, de que ya garantizan de que, wow, están fecundados, está funcionando bien, toman y lo meten dentro de la mamá. O sea, no es que pusieron al espermatozoide con el óvulo a ver si se encontraban allá adentro. No, ya cuando llegan, ya llega ahí alguien. Y falló. Perdimos a un niño de 20 días. Eso nos maltrató muchísimo. Eso nos dio súper duro. Entonces, además de ese, quedó otro óvulo fecundado. Entonces, no pudimos sostenerlo. Había que pagar una mensualidad o una anualidad por mantenerlo vivo. Y nos dijeron, hay otra opción. Y es que otra pareja lo tome. Sí, es costoso. Nosotros tuvimos que acudir incluso a créditos bancarios para poder hacer el tratamiento. Wow. Entonces, no funcionó. Cuando ya perdimos al bebé, pues eso nos destrozó el corazón. Pero entonces yo en esos días estaba meditando muchísimo en el tema de la adopción según la Biblia. Y yo le dije a mi esposa, ¿por qué no adoptamos? Entonces... ¿Eso fue luego de cuántos intentos? Nosotros aquí en la ciudad de Cartagena, en Barranquilla, aquí en Cartagena hicimos como 3 intentos. En Barranquilla hicimos un intento. Y luego nos fuimos para Bogotá y fueron 2 intentos. Eran 3, pero hicimos 2 solamente. Y el otro lo dimos, por decirlo de alguna manera, lo dimos en adopción, ¿no? El otro óvulo fecundado. Para que otra pareja... pues hiciera el proceso con ese óvulo fecundado. Entonces fueron unas 6 veces, 6 intentos. Donny, 6 intentos. Bueno, cualquiera diría que eso pareciera como un partido de fútbol. Uh-huh. Pero yo, a la luz de lo que he conocido tu historia, no completa, pero sí tengo más o menos indicios del tema de la historia, eso... Cada rango de tiempo entre el uno y el otro, valga la redundancia, lleva mucho tiempo y eso afecta. En tu caso, no solamente afecta el bolsillo, sino también el tema de la esperanza, el tema del corazón. Claro, totalmente. Es que mira, ponle tú un promedio de 1 año por cada intento. Donny, entonces son muchos años. 6 años intentando y más las pausas, ¿no? Entonces... por ahí en el 2016 dijimos, en uno de los procesos que nosotros hicimos fuera de aquí de la ciudad, casi pierdo a mi esposa. Mi esposa casi muere en uno de esos intentos porque le hicieron un examen y no hubo tiempo para llevarlo a unas salas de espera, de recuperación, etcétera, sino que de inmediato, pues váyase. Y en ese váyase, pues casi se me muere. Entonces, cuando llegó a mi esposa que se me está muriendo, yo dije, no, esta es la última. Pero ¿qué va? Esa no fue la última. La última fue la del ICSI. Pero después de eso, en la primera, yo había dicho que ya no iba a seguir intentando, pues porque casi se me muere, ¿no? Físicamente. Pero luego de que hicimos la de in vitro ICSI, pues yo dije que no iba a intentarlo más, pues porque vi cómo sufren las mujeres. La mayoría de la gente no lo sabe, pero en estos procesos quienes más sufren son las mujeres. O sea, cada vez que tú llegas donde un médico a revisarte, o sea, te tocan toda la vida. O sea, durante todos los procesos estás siendo muy tocada, muchos médicos te están mirando y entonces ya ellas llegan a un punto en que pareciera que pierden el pudor, ¿no? O sea, ellas llegan y ¡prum! Las piernas abiertas. Entonces... el tema de estar tomando medicamentos todo el tiempo que las alteran hormonalmente. Entonces, mi esposa pasaba con depresiones a causa del medicamento. Entonces, ella pasaba con depresiones, a veces no quería comer, pasaba todo el tiempo durmiendo. Entonces, eso es muy duro. Entonces, cuando uno es un hombre que decidió amar a la mujer de la forma en que Jesús ama a la iglesia, uno dice, no, yo no la quiero ver sufriendo más así. Claro. Y en ese momento yo le dije, amor, vamos a adoptar. ¿Qué dijo ella? Me dijo que no. Okay. Ella decía que no porque... O sea, a pesar... no sé si te hago lectura rápida, pero... ella tenía la esperanza todavía. Bueno. No. Es más, todavía la tiene. Todavía la tenemos. Uh-huh. Es el tema... no era un tema de perder
esperanza, sino es ella consideraba que era renunciar a ser madre biológicamente. Ajá. Entonces yo comencé a tratar O sea, con ella ese tema. era tirar la toalla. por decirlo- Exacto, ella consideraba que era Ok. como, voy a tirar, si lo hago estoy tirando la toalla. Y yo le decía, no, son dos cosas muy diferentes. O sea, son dos formas diferentes en que podemos ser padres y la una no anula a la otra. Es más, yo le decía a ella, si tú quedas embarazada, igual voy a adoptar. Entonces cada vez que yo le decía, igual si quedas embarazada, vamos a adoptar, eso como que fue alimentándola. Ya llegó un punto en el que ella se convenció y dijo, bueno, listo, vamos a ver si lo intentamos. Ya después de que ella acepta la sugerencia de vamos a ver si lo intentamos, comenzó fue el tema social. Porque ella decía, yo he visto que a los hijos por adopción muchas veces los tratan como hijos de segunda Dice de clase. segunda. Claro, entonces ella decía, de pronto no van a amar a mis hijos si son adoptados tal como si fueran biológicos. Entonces, recuerdo de un día que tuvimos una conversación con mis papás hablando de cualquier cosa, de política exterior. Y de pronto mi papá hizo un paro y le dice a mi esposa, le dice, nena, ¿y tú por qué no adoptas? Y entonces mi esposa se le aguaron los ojos y le dijo, yo no adopto, señor Vázquez, porque es que yo no sé si ustedes van a amar a mi hijo. Wow. Y mi papá le dijo, pero ¿cómo así que no? O sea, de la forma en que me lo traiga, ese es mi nieto y lo voy a amar igual. Si tú lo paras o si me lo traes por adopción. Ese día la rompió en dos Y la activó. y la activó, claro. O sea, mi papá fue un switch impresionante en la vida de mi esposa y eso como que fue lo último que ella necesitaba. Y a partir de ese día ella me dijo, pongámosle fecha a esto, tu papá me acaba de decir tal cosa, en medio del llanto. Entonces, creo que mi papá ha sido un factor bien interesante en Tu en mejor mi amigo. proceso. Mi mejor amigo. Tu mejor amigo. ¿Cómo? Sí, mi papá es mi mejor amigo. Es la persona a la que le confiaba siempre que iba a emprender un proyecto, le contaba qué estaba haciendo. Cuando iba a construir mi casa, yo era quien le decía, "Ey, voy a intentar hacer esto", y él me decía, "Cuenta conmigo". Entonces, nos confiábamos las cosas. Yo conocía mucho de sus secretos y él conocía mucho de los míos. No hace mucho hablé con Damari, tu esposa. Bueno, ella nos contaba una historia, fue rapidita, fue una conversación rápida. Ella nos decía que sentía un gran dolor cuando muchas amigas se le acercaban a decirle, te gané. Claro, sea, claro. Es que socialmente es duro, ¿no? O sea, para contextualizar, llegaron a embarazarse, a tener hijos y le decían a tu esposa, te gané. Sí, ese es un tema con el que ella tuvo que luchar muchísimo. Cuando nosotros llegamos de Bogotá a hacernos el proceso de la inseminación ICSI, ella es más, ella no quería venirse de Bogotá. Porque ella sentía que si regresaba y regresaba con las manos vacías... Era vergonzoso. Era vergonzoso. Ella se sentía avergonzada porque cada vez que ella se encontraba con alguna amiga, con alguna persona del círculo cercano que estaba embarazada, le decían, mira, Damaris, te gané, ya estoy embarazada. Y ella sonreía, pero por dentro se estaba muriendo. Claro. Entonces ella no quería regresar y encontrarse nuevamente este tipo de expresiones que maltratan muchísimo. Entonces, bueno, tú me comentaste que por parte de Damari, ella aceptó y accedió. Pero en tu caso, ¿qué te motivó a adoptar un niño? Bueno, creo que mi mejor amigo tuvo mucho que ver en eso. ¿Tu papá? Mi papá. Claro, mi papá tuvo mucho que ver en eso porque yo tuve un papá que él prometió que iba a ser mucho mejor que el papá que él mismo tuvo, ¿no? Wow. Entonces te cuento una anécdota rápida. Dale. Mi papá estuvo jugando cuando estaba muy pequeño con un amiguito del barrio y en el juego le rompió la clavícula. Mi papá era muy juicioso, pero le rompió la clavícula. Entonces, en esos juegos pesados, mi abuelo le dijo a mi papá, bueno, usted rompió la clavícula, no la rompí yo. Ya me vinieron a reclamar por la clavícula, así que usted tiene que trabajar. Así es que mi papá, desde los 12 años, está trabajando para pagar una clavícula. Entonces, él prometió que él iba a hacer mejor que muchas cosas, no por desmeritar a mi abuelo ni nada. O sea, era una cultura de Diferente, pronto otro diferente, etcétera, unos tiempos diferentes. Entonces, pero mi papá prometió que iba a esforzarse por ser algo mejor que eso. Entonces, pues mi papá desde muy pequeños siempre respondió por nosotros en absolutamente todo. Y no solamente en lo económico, sino que era un papá que siempre que nos compraba una ropa y nos la poníamos, nos decía, wow, te ves espectacular, eres hermoso, estás muy bonito. Entonces, encontrar un papá así, yo decía, caramba, yo tengo que ser por lo menos así.
Y entonces eso todos los días eso me hacía media a mí, yo tengo que ser papá para hacer eso que mi papá hizo conmigo, hacerlo con un pelado. Wow. Qué bacano, qué bonito. ¿Qué retos ves tú en este tipo de paternidad que es totalmente diferente a la paternidad normal? Ok. Bueno, diferencias. Yo pensaba que iba a encontrar diferencias. Ajá. Pero las diferencias radican realmente en cómo la sociedad aborda el tema de la adopción. O sea, no tanto la persona, sino más bien el contexto social. El contexto social, realmente. Porque ahora que yo tengo mi hijo, yo estoy seguro que lo que yo siento por mi hijo es lo mismo que siente mi hermano por los suyos biológicos. Estoy totalmente convencido que es lo que tú sientes por las tuyas. ¿Sí me explico? Entonces, no hay diferencias en el tema. Ahora, ¿en qué cosas sí podría haber diferencias? En temas como, por ejemplo, esto. El temor a cómo va a reaccionar el hijo tuyo según la edad que tenga. Ajá. Porque de pronto ya viene con algunas costumbres, con algunos hábitos que chocan con los tuyos. Eso podría dificultarlo. Por lo menos el tema de las disciplinas a veces se dificulta al principio por eso. ¿Vale? Yo por lo menos lloré la primera semana porque el tema que te comentaba de la disciplina, no sabía si disciplinarlo iba a causar un estrago, si iba a acabar el mundo, si yo lo disciplinaba ya no me iba a amar, pero no, descubrí que no era así. No hay mucha diferencia. La diferencia es nula. Lo que sí cambia es que en vez de... Tú sabes cuando quedas embarazado, saben qué fecha aproximadamente van a ser. Cuando lo adoptas no estás seguro de cuál es la fecha del nacimiento. Yo le decía a mi esposa en estos días que yo estuve preparándome durante todos estos años con mis sobrinos para ser papá. Pues entonces... El centro de entrenamiento. Claro, un centro de entrenamiento de 3 sobrinos por acá, 2 sobrinas por allá, otros 2 sobrinos por acá. Entonces, el hecho de estar ahí cerca, a mí me da la oportunidad ahora de comparar y decir, no es nada diferente. O sea, los retos que se va a encontrar un papá que es papá biológico son idénticos a los que se va a encontrar que es por adopción. Entonces, si una persona cree que va a tener un reto más grande porque el hijo es por adopción, pues no, o sea, déjeme decirles, se equivocó. Son exactamente los mismos retos. Vas a tener las mismas pataletas, vas a tener las mismas necesidades, se enferman igual que un hijo biológico. Es que él fue un niño biológico siempre, o sea, él es un niño biológico, no es un niño que nació por un probeta en un laboratorio, es un niño común y corriente, solamente que en las manos tuyas no pasó fue por el vientre de tu esposa o no salió del espermatozoide tuyo, pero es un niño normal, común y corriente, que se ríe, que va al baño, hace popó, todo normal, como un niño. Entonces los retos son exactamente iguales. Tú lo has comentado, obviamente, eres, en buen sentido de la palabra, muy religioso, muy entregado al Señor. Con las iglesias hay algo, no sé si te cogen por... no sé si sabes para dónde voy, tú te cogen por ahí base. Ataquemos al punto, de una. Casi seguro que tú lidiaste con temas como que tienes que tener a tu hijo biológico, espera en el Señor, te confía en el Señor, seguimos orando, seguimos insistiendo hasta que se cumpla. ¿Cómo fue esa tensión? ¿Cómo ustedes lidiaron con eso? Porque... Claro, eso genera una presión social eclesial, ¿no? La vida social de la iglesia. Ajá. Siempre te dice que la fe es que tú confías que Dios te lo va a dar de la forma en que a ti te da la gana. Y resulta de que no. La fe consiste en que tú confías en que Dios lo va a hacer de alguna manera, o que de pronto no lo haga, pero tú estás confiando como si Él lo fuera a hacer. Esa es la fe madura. La fe madura es, yo no sé Dios cómo lo va a hacer, pero la forma en que Él lo resuelva para mí está bien. Wow. ¿Vale? Hay mucha gente a nivel de la iglesia que no lo entiende así. Es más, hay mucha gente que te dice, no te preocupes, ahora que adoptaste, eso en 3 meses quedan embarazados. O sea, como si la prioridad fuera estar embarazados. Y no, y la prioridad es cumplir con la paternidad como Dios nos dé la oportunidad de asumirla. Por ejemplo, hay mucha gente que dura 10, 20 años sin tener hijos y quedan embarazados y van y dan el testimonio a la iglesia. Pues yo considero que cuando tú adoptas después de 16 años, pues puedes llegar a la iglesia a contar el testimonio de que Dios hizo un milagro y te permitió tener un hijo. Y es tan glorioso como... Es idéntico de glorioso a haber quedado embarazado
biológicamente. Porque entre otras cosas, este proceso de adopción, bueno, esta es otra pregunta que hacía parte del contenido. El proceso de adopción no es tan fácil como que vas a la tienda y señor, denme No es como pedir comida a la carta, que tú llegas al restaurante y tú dices, mira, por favor, me das este filet mignon. Y entonces en una hora te traen un filet mignon. Y no funciona así. No es que tú llegas y escoges para ver ojos verdes. ¡pic! Ok, listo. La piel blanca. ¡pic! Ok, listo. No, lo quiero morenito, ojos verdes. ¡Wow! Cabello rizado, pero que no sea así tan apretado, sino que sea más bien un ondulado. No, o sea, tú no escoges. El proceso es tan parecido a un embarazo biológico. O sea, tú quedas embarazado y tú sabes que va a ser o un niño o una niña, pero tú no sabes si va a venir con el cabello como la abuela, como el abuelo, o de paterno, o la materna, o lo que sea. No sabes. Tú no sabes que va a venir. Y es idéntico el proceso. Es más, el proceso es tan riguroso que uno en mitad del camino dice, no, como que quieren que no adopte. O sea, como que quisieran que no adoptara, porque es que te dicen, bueno, ven acá, usted va a encontrar que pues es un niño que cuando nace como todos los niños. Es posible que venga enfermito. ¿Usted estaría dispuesto a un niño que de pronto está enfermito? Y entonces tú dices, bueno, sí, claro, sí. Igual si lo hubiera parido, pudiera haber venido enfermito de algo. Claro. Entonces, cuando tú comienzas a ver ese checklist, tú te das cuenta de que el proceso no es tan fácil. No es que lo vas a pedir a la carta. ¿Vale? Entonces, son niños perfectos todos, pero no son a la carta. Son perfectos todos no porque no se enferman o porque son todo amor cariñosos y nunca hacen groserías. No, o sea, son perfectos es porque son perfectos. Son lo que un papá necesita. Cada niño es lo que un papá necesita para poder ejercer la paternidad. Entonces, generalmente el reto social está por eso te decía, en decidir ser papá. Si tú lo decides, pues pase lo que pase en el camino, tú lo vas a hacer. Ok, qué bonito es escuchar lo que tú estás comentando, porque creería yo que hay mucha gente a la cual tú puedes, hasta este momento creo que has inspirado y que ha estado lidiando con muchas dudas acerca de la paternidad, aún estando dentro de las iglesias, que de alguna manera, te había comentado, hay muchos tabúes dentro de la iglesia. Y qué bonito porque al final sigue teniendo un testimonio tan glorioso como el tenerlo biológicamente. Ahora, yo estoy viendo y conversábamos detrás de toda esta forma o toda esta hechos, acciones, hay un background y tiene que ver con lo que habíamos conversado sobre la teología de la adopción. O sea, hay un background grueso, fuerte en tu corazón y en tu mente acerca del por qué tomaste esta decisión. Háblanos de la teología de la adopción. Ok, bueno. En el proceso en el que yo estaba hablando con mi esposa para que en definitivas adoptáramos, pues orando y meditando mucho en el Señor, comencé a buscar en la Biblia para ver si habían casos de adopción, para mostrarle pues que eso sí era según lo que Dios quisiera, ¿no? Y entonces encontré 3 casos que me llamaron muchísimo la atención. Tírala. Moisés. Ajá. Esther. Sí. Y Jesús. En Jesús habla por lo de José. Claro, pero ahora lo dejamos de último. Dale. Bien. Tenemos a un Moisés, ajá, que es un niño adoptado y que esa adopción, cuando estudiamos la historia bíblica, pues tenía un propósito. El propósito era salvar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Esther. Hablamos de una Esther que es adoptada por su tío primo. Mardoqueo. Por Mardoqueo. Entonces, ella es adoptada y mira cómo la importancia de la paternidad cuando lanza la voz. Lo importante es que un papá le hable a su hijo y que toque temas profundos con su hijo. Llega un momento en que Esther está en el palacio y es la única herramienta con la que contaríamos para salvar al pueblo de Dios, porque ya había sido condenado a morir. A todo el que no participara de un mandato del rey de turno, precisamente por un abuso de poder de Amán. Entonces todo el pueblo de Israel iba a ser exterminado. Y mira estas palabras interesantes que le dice Mardoqueo a su hija adoptiva, a la prima sobrina, a la prima hija. Bueno, le dice:
mira, tú eres la persona que debería ir a hacer esto para salvarnos. Pero igual, si tú no quieres hacerlo, pues no lo hagas. De alguna forma Dios nos va a salvar. O sea, el reto al corazón de ella si quieres no lo hagas, igual Dios nos va a salvar. Pero entonces, eso es como cuando el papá le dice al hijo, bueno, entonces haga lo que usted quiera. No, realmente le está diciendo no lo haga. Cuando el papá le diga, haga lo que usted quiera, no lo haga. No lo haga. Entonces, ese reto al corazón de ella hizo que ella se moviera. Y así salvaron al pueblo de Israel nuevamente, que estaba en un estado también de esclavitud. Pero entonces llegamos al caso de Jesús. Bueno, para redondear, el caso de Esther, el resultado, o más bien, el origen era adoptivo con un propósito. Con un propósito. Es que todos los casos de adopción que la Biblia no escribe ninguna coma porque sí. Cada punto y cada coma que están ahí escritos en la Biblia, Dios quiso que estuviera ahí por un motivo. Y cuando Dios nos muestra que estos 3 casos de adopción, que son los que la Biblia muestra así de una forma especial, fueron para salvar siempre. O sea, siempre tienen un propósito. El de Moisés salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En el de Esther, a salvar el pueblo de Israel también en la Mesopotamia. Y en el caso de Jesús fue un tema más glorioso porque el tema no era solamente salvar al pueblo de Israel. El tema era salvarnos a todos nosotros. Entonces, de ahí es donde nace el sé como José. Espera, no te me adelante. O sea, Jesús no es biológico, o sea, Jesús biológicamente no es hijo biológico de José. De José, exacto. Entonces, por ende, es adoptado. Técnicamente hay una adopción ahí. Claro, no es técnica, es tácita. Ok, dale, es de hecho. Así Jesús fue adoptado. Jesús entiende a todos los adoptados. Y mira, y el caso de Jesús es bien peculiar porque él pierde la conexión directa que tienen con el Padre ahí arriba y se viene para acá abajo. Y después, en su adolescencia o en su juventud, pierde al papá aquí abajo también. Entonces Jesús sabe lo que es ser adoptado y sabe lo que es perder un papá. Entonces Jesús entiende a todo el que es adoptado. Jesús entiende a mi hijo y mi hijo tiene que enterarse de eso a tiempo. Qué bonito, qué hermoso. ¿Vale? Él va a enterarse a tiempo de que él es adoptado y que se sienta orgulloso de eso porque los casos de adopción, según la Biblia, todos vienen con propósito. Moisés salvar al pueblo de Israel, Esther también, Jesús a todos. Yo no sé qué propósito específico tiene Dios con mi hijo, pero yo sé que mi hijo vino aquí con un propósito y va a ayudar de pronto a que muchos se salven de algo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando entendemos que la adopción con propósito es para salvar, pues ya pasa a un segundo plano todo un montón de esquemas cuadriculados que tenemos en la mente y comenzamos a pensarlo y a verlo desde el punto de vista de Dios. Wow. Es decir, algo así como salvado para salvar. Para salvar. Ok, ya sea en un contexto pequeño, un contexto grande como en el caso de Jesús, pero el tema es que toda adopción tiene un propósito glorioso. Y eso es muy bonito. Y qué bueno porque precisamente la Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira. Claro, pero ahora somos hijos de Dios. O sea, nosotros... adoptados, ¿no? Nosotros somos adoptados. Todo hijo de Dios es adoptado. Ese es el motivo por el cual no entiendo cómo, por ejemplo, en el contexto eclesial ven la adopción como si fuera un hijo de segunda clase. Nosotros no somos hijos de segunda clase. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios no pasa diciéndonos en la Biblia cada rato, bueno, ustedes los que son adoptados también... Los biológicos los adoptados. Sí, o sea, el pueblo de Israel sí, chévere, pero ustedes como son adoptados... No. O sea, Dios nos puso a participar a nosotros de lo mismo que Él quiere que el pueblo de Israel participe. O sea, estamos en igualdad de condiciones en ese aspecto. Somos hijos adoptados. Tenemos que entenderlo. Donde ya para terminar, cuéntanos del sé como José, que te quería adelantar, pero cuéntanos, ¿qué es el sé como José? Ok, sé como José es un movimiento que nace en la propuesta que le hice a mi esposa para adoptar. Nosotros queremos que muchos hombres hagan lo que hizo José, que se decidan a adoptar niños, que se decidan a ser papás. Porque es que a José cuando le dicen tú vas a ser papá, José dice, no, pero si yo no me he metido en la cama con María, o sea, esto es imposible. Entonces le dicen, no, José, mira, y le explican a José cómo va a ser la cosa. Y entonces en ese momento le dicen a José, no, José, mira, aquí está el documento, se trata de una adopción. Y José asume el reto de criar a un hijo que no es suyo. O sea, él es consciente, no es que se lo metieron, no. Él es consciente de que no es su hijo, pero igual se preocupa por él tanto que el hijo termina
ejerciendo el mismo oficio de familia que el papá. O sea, Jesús sabe de carpintería. Porque José era un carpintero. O sea, él le dedicó tiempo a Jesús incluso a enseñarle el arte familiar. Entonces, es un papá que no solamente estaba disponible para Jesús después de las 8 de la noche cuando llegara del trabajo. No. Estaba disponible para él desde que se levantaban. Entonces, ese es el tipo de paternidad que yo estoy buscando y que estoy invitando en Sé como José. Sean padres responsables y sean padres que adopten niños. Porque cuando usted adopta un niño, no sabe qué tipo de salvador está criando. Quienes quieran recursos o quienes quieran conocer más sobre este proyecto, aquí abajito en el video vamos a dejar un link, las redes sociales para seguirlo. Ok. Donny, muchísimas gracias, Donny. Es una historia inspiradora. Creo que yo me voy con mucha carga en mi corazón al respecto, y creo que has inspirado a mucha gente en esta conversación, y que se cumpla lo que el propósito de la lámpara, iluminar. Gracias a la lámpara creo que seguiremos trabajando no solamente en Sé como José. Creo que la lámpara va a brillar en muchos aspectos, así que muchísimas gracias por la invitación, me honran. Ok. Gracias a todos por habernos escuchado en este episodio número 1 de los muchos que vendrán. Si este video ha sido edificante para ti, suscríbete, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con todo el mundo. Y nos veremos en una próxima oportunidad con un invitado muy especial, como todos los que tendremos aquí en La Lámpara, que fue diseñada para iluminar la ciudad, para iluminar tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad en La Lámpara. Gracias, Donny. Somos La Lámpara. Síguenos.